La Navidad que estamos envueltos en este 2025 tiene su propia característica y tiene también sus propias deficiencias, siempre mezclada con la alegría que todos los dominicanos imprimimos a este gran regocijo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de este gran recuerdo de ese niño pobre que, naciendo pobre, ha sido un hombre trascendente, pero a su vez que para quienes creemos en Dios y en la trascendencia del ser humano, ese niño que transformó vidas, que hizo milagros, que dio discursos, homilías, en fin, que hizo tantas obras en el ser humano de aquel entonces, que hoy recordamos con tanta alegría y veneración los cristianos. Evidentemente que la Navidad es un punto de terminar un año, pero también de plantearse un reinicio de un nuevo año, no solamente calendario, sino un año en la vida de cada uno de nosotros. La Navidad que también es una oportunidad de estar junto a la familia y una oportunidad de regocijo y de reencuentro con nuestros familiares, amigos cercanos que nos visitan o que nosotros visitamos y vamos a verlos o ellos vienen a vernos a nosotros. Es una gran oportunidad de fraternidad, de alegría y de afecto. Es esa la Navidad a la que siempre nos referimos año tras año en este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Y es a esa Navidad, a ese reencuentro, a esa revalorización del ser humano en términos existenciales, a esa buena vida de sanidad, de alegría y de reflexión, a la que siempre nos vamos a referir y a la que a su vez nos induce las enseñanzas y el Evangelio. En estos días le pedimos siempre a todos los que nos escuchan y nos retransmiten y tienen familiares que cuiden su familia, que cuiden sus hijos, que cuiden sus nietos, que cuiden sus parejas, sus esposos, pero a su vez que sea una buena oportunidad de reflexión para una buena autocrítica, de ser mejor persona, de ser mejor pareja, de ser mejor esposo o esposa, pero también de ser mejor hijo, mejor hermano, mejor hermana, mejor sobrino, mejor ahijado, ahijada, en fin, de ser mejor compañero del vecindario, del amigo, del que transita en la calle y saludarlo con la alegría de esta Navidad, que es el recuerdo eterno de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Una llegada que está impactada por las enseñanzas bíblicas de un hombre que, naciendo pobre en un pesebre, en un lugar apartado del mundo de aquel entonces, totalmente separado de reyes, totalmente separado del poder, ese hombre que creció en casa
de un hombre pobre, de un hombre laborioso, y que a su vez ese hombre carpintero, al recibir esa criatura, para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, ese hombre tuvo el valor de recibir a ese niño, recibir esa criatura bondadoso sobre la base de tener en su conciencia la llegada de algo trascendente en su familia y en su vida. Ojalá que en la vida de muchos de nosotros se repita esa trascendencia. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros sobrinos, al llegar hacia nosotros, trasciendan con una vida de valores, con una vida trascendente en la fe en nuestro Señor Jesucristo, como digo todos los años, pero sobre todo en que esa fe se traduzca en una conducta de ejemplos, en una conducta de decencia, en una conducta de honradez, en una conducta que inspire a los demás a ser, a trascender con un gran mensaje como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que en estas Navidades todos los que me escuchan en este su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, en sus casas, en sus pueblos, en sus familias, en su entorno y sobre todo en sí mismo, tengan la oportunidad de que nazca en su corazón ese gran sentimiento trascendental de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, que reafirmemos los valores, que corrijamos nuestros errores, que vivamos dentro de una línea fundamental de avanzar hacia los valores nuestros, porque nadie da lo que no tiene y nadie trasciende si no es en sí mismo un ser autocrítico para trascender. Cuidémonos de las bebidas, cuidémonos de los excesos, cuidemos nuestro entorno. Hoy, cuando usted sale, también tiene responsabilidad frente a los demás. Porque si usted se pasa de trago o de contento, usted puede tener un accidente o causarle un accidente a otro. Pero también, cuando usted esté en el barrio, si usted se excede, entonces podría provocar un enfrentamiento, una crisis de conducta que le puede hacer daño al otro, que le puede causar un dolor al otro y que marca fundamentalmente una mala relación a veces entre vecinos, entre comunidades y también en lo personal, entre personas, entre parejas, entre amigos que pierden la fraternidad y que pierden el amor. Que estas Navidades busquemos ante todo la cordura, busquemos el recordar a nuestro Señor Jesucristo como un ser trascendente que puede iluminar nuestra propia vida para que seamos humildes como su nacimiento, para que seamos
suficientemente humilde para poder compartir con los demás sin altanerías, sin fetichismos y sobre todo con esa verticalidad de mirar hacia el cielo, de mirar hacia arriba, por encima de las mezquindades de este mundo que también tiene muchas injusticias y que también padece de innúmeras dificultades estructurales que crean divisiones fundamentales en muchas áreas de nuestro mundo, en muchas áreas de nuestros países y sobre todo en muchos sectores de nuestro país, donde la marginalidad, donde la gente pobre no tiene espacio de mucha diversión en estas Navidades. A esas personas, a esas madres solteras, a esas personas que trabajan en zona franca, a esas madres trabajadoras de los hogares, a esas madres que trabajan en el volante, a esos hombres del volante que trabajan con tanto ahínco y dedicación transportando a los demás, a esos obreros que trabajan en la tierra y producen las cosas que comemos y bienes y servicios con los cuales el país se beneficia y viven de su salario. A esos jóvenes que trabajan, que se preparan y que siguen estudiando permanentemente. Pero también a esos jóvenes niños que ni trabajan ni estudian. Es una buena oportunidad para reflexionar y salir adelante y procurar espacios de dignidad y exigir derechos de trabajo e ir a esas ferias laborales y prepararse fundamentalmente para poder insertarse en la sociedad, aprender un oficio, dedicarse a estudiar, aprender una herramienta que les sirva de vida para poder construir su propia vida el día de mañana y tener su familia y sus hijos como la tuvieron sus padres, producto por los cuales están vivos. Pero también a todas esas personas que trabajan en la defensa y la seguridad de nuestra nación, a esos guardias y policías, a esas mujeres y esos hombres que pertenecen a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Gente que por lo regular en la mañana inician su labor invocando el nombre de Dios, leyendo la palabra diaria y dando un testimonio real, auténtico, de una verdadera labor en favor de la seguridad nacional, en favor de controlar la ciudadanía en momentos de dificultad, pero también en momentos de organizar el tránsito, organizar los barrios, prevenir los crímenes, cuidar nuestras fronteras, en fin, a esa gente que también trabaja en la labor de inteligencia en nuestras Fuerzas Armadas. Que Dios le dé la paz y la tranquilidad de no usar sus cargos para hacer fastidios ni inventarse vainas en contra del otro.
sino para hacer una labor eficiente y que esté acorde con las políticas públicas y se respete la privacidad de las personas. En fin, a los maestros y maestras que tienen esa obligación de educar a este pueblo, a educar a estos niños, tanto en el sector público como en el sector privado. Que esta sea también una oportunidad para ellos disfrutar la Navidad, pero transmitir esos valores que son la esencia del pueblo dominicano: Dios, patria y libertad. En estas Navidades busquemos más de Dios. A los médicos y a las doctoras, que en estos momentos son tan importantes cuando ocurre un accidente, cuando llega alguien totalmente desbalanceado a sus clínicas y hospitales, a sus consultas, que son gente devota, que son gente realmente sacrificada, que nunca tienen vacaciones. A esas personas, que estas Navidades también les sean para bien, porque sacrifican a sus hijos, porque sacrifican a sus hijas, a sus parejas, a sus esposos, a su familia, a sus padres. En fin, toda esta gente que trabaja, los laboratoristas, toda esta gente que trabaja, los camilleros que trabajan en los hospitales, los vigilantes que están en la puerta de los hospitales, que orientan en ese momento tan difícil la puerta donde seguir para procurar la salud. Esa gente, nosotros desde este programa también le decimos feliz Navidad. Y en especial a nuestros amigos que nos siguen en este programa, estos que nos reportan, que sería pasar la mañana entera dando nombres de agradecimiento. Pero ¿por qué no decir un sector especial, los cocheros de Santiago, que busquen a Dios como son ellos, gente que cree en Dios, y que estas Navidades las celebren sobre la base del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y el gran recuerdo de su nacimiento. A todos ellos un gran abrazo y sobre todo a saber el compromiso que siempre tenemos con todas estas personas. A los diferentes choferes de muchas líneas de vehículos de transporte y en especial a la comunidad internacional que nos escucha, a los dominicanos en el exterior, a los extranjeros amigos que siguen este programa y fundamentalmente, ¿por qué no?, aquellos que son perseguidos porque no existe libertad ni democracia, en especial a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos, en fin, aquellos que hoy padecen la falta de libertad y democracia y tienen sus hijos presos y tienen sus familiares presos. Algunos tienen hasta sus abuelas presas, como es el caso de Venezuela. Nuestra solidaridad desde este humilde lugar, desde este humilde micrófono, queremos transmitirle el cariño, el amor y los valores trascendentes que significa celebrar la Navidad pensando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Feliz Navidad a todos
con el amor que Cristo impregna en nosotros y con la trascendencia que solo Dios puede ofrecer a un ser humano para dar de sí mismo valores trascendentes para vivir en una sociedad que cada vez debe ser más justa y cada vez debe ser más solidaria con los que no tienen, con los que le hace falta, con los que en Navidad tenemos que llevarle ese plato de comida que acostumbramos los dominicanos, de llevarle al vecino y compartir la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz Navidad!